Hay distintos tipos de condensadores o capacitores, dependiendo del material del dieléctrico y de la forma de trabajar con él. Tenemos capacitores cerámicos, plásticos, de mica, de poliéster, electrolíticos, etc. Ahora analizaremos la construcción de estos tipos de capacitores. En esta imagen se ven distintos tipos de capacitores. Se puede decir que con cada tipo de construcción el tamaño de un capacitor se incrementa con el valor de la capacidad y con la tensión que soporta. En la parte superior vemos capacitores de poliéster. En la parte inferior izquierda vemos capacitores de tantalio. Y en la parte inferior derecha capacitores electrolíticos. Veremos los capacitores cerámicos. Estos están constituidos por una base de cerámica cuya superficie interior y exterior está metalizada y sobre ella dispuestas los terminales. Sobre este conjunto hay una envoltura aislante, tanto eléctrica como para que no penetre la humedad. Son los condensadores más utilizados y más comunes. Las altas constantes dieléctricas características de la cerámica permiten amplias posibilidades de diseño mecánico y eléctrico. En los más comunes, del grupo 2, su capacidad varía considerablemente con la temperatura, la tensión y el tiempo de funcionamiento. Sin embargo, existen con características de alta estabilidad, con un coeficiente de temperatura bien definido y casi constante, que son los que se llaman del grupo 1. Se utilizan en circuitos de alta frecuencia donde las exigencias de tolerancia no son importantes. Varía mucho la capacidad con los distintos factores. También son usados en baja frecuencia, especialmente para separar corriente continua de alterna. El valor de la capacidad está marcado en el cuerpo del condensador, como así también su tensión de trabajo, siendo los más comunes de 50 volts. Las características principales son que son capacitores no polarizados, con bajas pérdidas y poca inductancia parásita. Tiene una tolerancia entre el 5 y el 20%, o sea, tiene una gran dispersión de su capacidad. Son relativamente pequeños en relación a su capacidad. Varían desde 0,5 picofaradios a 470 nanofaradios. Tiene una amplia banda de tensiones de trabajo, desde 3 volts hasta 15 kV. Son adecuados para trabajar en circuitos de alta frecuencia. La banda de tolerancia es buena para exigencias que no exigen mucha precisión. En las imágenes vemos capacitores cerámicos de distintos tipos. En la parte inferior derecha vemos capacitores cerámicos de montaje superficial. Ahora analizaremos los capacitores de lámina de plástico. Estos capacitores se caracterizan por las altas resistencias del aislamiento y elevadas temperaturas de funcionamiento. Se pueden diferenciar dos tipos, los de lámina plástica y lámina metálica intercalada, tipo K. Son generalmente más grandes que los de lámina metalizada, pero tienen una capacidad más estable y mejor aislamiento. Los de lámina metalizada, tipo MK, tienen la lámina metálica depositada directamente en la lámina de plástico. Estos capacitores tienen la cualidad de protegerse a sí mismos contra sobrevoltaje. Cuando esto ocurre, aparece un arco de corriente que evapora el metal eliminando el defecto. Según el dieléctrico usado, se pueden distinguir distintos tipos. Pueden ser de Styroflex, de polipropileno, y distintos materiales que normalmente son materiales con derecho de fabricación. Las características más importantes de los capacitores de lámina de plástico son que son no polarizados.
Tiene la capacidad de autorreparación, esto de que cuando salta un arco entre sus armaduras, normalmente se quema esa zona y deja de haber pérdidas. Tienen poca pérdida. Su capacidad varía entre 10 nanofaradios y 47 microfaradios. La tensión de ruptura va entre los 25 volts hasta 2000 volts. Los de tipo de polipropileno pueden tener tensiones de hasta 3000 voltios. Se consiguen tolerancias desde el 1%, o sea que son más precisos que los cerámicos. Se utilizan en circuitos de audio y propósitos generales, en osciladores, integradores, sintonizadores. En máquinas que requieren de un alto voltaje para el encendido y largas horas de funcionamiento. Por ejemplo, se usan en los motores asincrónicos monofásicos. En la imagen se ven distintos capacitores de este tipo. Ahora analizaremos los capacitores de mica. El dieléctrico utilizado de este tipo de capacitor es la mica o silicato de aluminio y potasio. Sobre una cara de la lámina de mica se deposita aluminio que forma una armadura. Se apilan varias de estas láminas soldando los extremos, alternativamente a cada una de las terminales. Estos condensadores funcionan bien en alta frecuencia y soportan tensiones elevadas, pero son relativamente caros y se van gradualmente sustituyendo por otro tipo, por ejemplo los de plástico. Las características más importantes de estos capacitores son que son no polarizados, tienen muy baja corriente de fuga, funcionan en un amplio rango de frecuencias, tienen alta estabilidad con la temperatura, el tiempo, no se degrada por oxidación o con la humedad. Se consiguen tolerancias del 1% o menores. Soportan altas temperaturas. No tienen altos valores de capacidad, el rango va desde 1 picofaradio hasta 0,1 microfaradio. Por lo general son más costosos que los otros. Se utilizan en circuitos de resonancia, filtros de alta frecuencia, por su precisión y estabilidad con la temperatura. También se usan en circuitos de alto voltaje por su buen aislamiento. Ahora analizaremos los capacitores electrolíticos. En este caso utilizan un electrolítico como su primera armadura, la cual está como cátodo. El electrolito deposita una capa aislante, en general una capa muy fina de óxido, sobre la segunda armadura, ánodo, consiguiendo de esta manera capacidades muy elevadas. La polarización inversa destruye el óxido, produciendo un cortocircuito entre el electrolito y la cuba, aumentando la temperatura y por tanto arde o estalla el condensador. Existen diferentes tipos. Están los condensadores de aluminio, que son los más comunes. La cuba es de aluminio y el electrolito es una disolución de ácido bórico. Funciona bien a bajas frecuencias, pero presenta pérdidas grandes a frecuencias medias y altas. Están los condensadores de tantalio o tántalos. Emplea tántalo en lugar de aluminio. Consigue mayores valores capacitivos con corrientes de pérdida mucho menores que los de aluminio. Soporta menores tensiones nominales y su costo es más elevado. También están los condensadores bipolares. Están formados por dos condensadores electrolíticos en serie inversa, utilizados en caso que la corriente puede invertirse. Son inservibles para alta frecuencia. En esta filmina vemos los detalles constructivos de los capacitores electrolíticos. En la izquierda vemos un capacitor de aluminio, donde se puede ver el forro de plástico que tiene por afuera, la cubeta de aluminio, donde está depositado el electrolítico, la lámina metálica, que es aluminio, el dieléctrico, que normalmente es un material poroso, dentro del cual está el electrolito, y los conectores de carga tanto positivos como negativos.
En la parte derecha vemos los detalles constructivos de un capacitor de tantalio. Las características fundamentales de los capacitores electrolíticos son las siguientes. La capacidad varía entre 1 microfaradio y 220.000 microfaradios. La tensión de trabajo puede variar desde 2 volts hasta 1000 voltios. Las tolerancias son muy amplias, desde el 20 al 50%, es por ello que no tienen gran precisión. La corriente de fuga es relativamente alta, o sea que el aislamiento no es excelente. Son polarizados, se debe respetar la polaridad del capacitor. Normalmente la capacidad aumenta a medida que el capacitor envejece. Tiene una duración limitada, a lo largo del tiempo va desgastándose y termina no sirviendo. La capacitancia varía ligeramente con la tensión. No se pueden usar en circuitos de alta frecuencia. Se usan en circuitos de baja frecuencia, de usos generales y de corriente continua. Son inadecuados para funcionar con corriente alterna. Se marca el negativo con el signo o el terminal negativo es el de menor longitud. Se emplean fuentes de alimentación y equipos de audio. Acá vemos distintos capacitores electrolíticos. En la parte superior izquierda vemos un capacitor electrolítico de montaje superficial. En la parte inferior derecha hay capacitores de tantalio. Y en la parte inferior izquierda hay capacitores de tantalio de montaje superficial. Todo capacitor electrolítico tiene que tener indicada la polaridad. Una forma de indicar la polaridad es a través del largo de las patas del capacitor. Normalmente pueden tener una línea indicando cuál es el negativo o el conector más corto indica cuál es el negativo, como se puede ver en la figura superior izquierda. Otra forma de indicarlo es a través de la forma del capacitor. En la foto del medio a la izquierda de la parte superior se ve una banda ranurada donde tiene el signo más que indica el positivo. La moldura indicaría hacia qué lado va el positivo. Otra forma es a través de la pintura en el plástico, como es en la parte superior del medio derecha. Hay una línea indicando hacia dónde apunta el conector negativo. En la parte superior derecha está un capacitor de tantalio. Este capacitor de tantalio indica el positivo con un signo más, como se puede ver en la figura. En la parte inferior se pueden ver distintos capacitores indicando en cada caso cuál es la pata positiva y la pata negativa. Estos capacitores son en general de montaje superficial. En estos videos podemos apreciar el efecto que tiene la polaridad inversa de un capacitor electrolítico o un efecto sobre la tensión excesiva del mismo. Normalmente si se conectan en forma invertida, la polaridad del capacitor explota como se muestra en las figuras superiores. En las figuras inferiores está el efecto de alimentarlo con una tensión superior a la tensión de ruptura que tiene el capacitor. Normalmente los capacitores vienen con una marca en la parte superior para que si hay algún problema se rompa por ese lado y no explote como ocurre con los gráficos superiores o los videos superiores. En estas imágenes se ven capacitores deteriorados dentro de circuitos. En general, los capacitores de gran tamaño tienen una cruz marcada en la parte superior, la que actúa como fusible ante algún desperfecto. Esa parte se rompe, liberando la presión del electrolito y no produciendo la explosión.
En los más pequeños normalmente no viene con esa cruz y el capacitor directamente explota, pero como son de pequeño volumen, la explosión no es muy grande.